Maravilloso y bendito Padre, creemos que tu palabra es santa, tu palabra es eterna, tu palabra es viva y eficaz, buena para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer, Señor mi Dios, que por ellas son enseñados, sean enteramente preparados para toda buena obra. Tu palabra, Señor mi Dios, es vida, y hoy que tú, Señor mi Dios, nos permites leerla, te pedimos que tú, Señor mi Dios, nos sigas bendiciendo con ella, que al salir de este lugar hagamos cada día más y más tu voluntad, que vivamos para hacer, para la alabanza y la gloria de tu nombre, Dios. Señor, gracias, creemos que hoy por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, Dios mío, tú nos vas a bendecir, nos vas a hablar, nos vas a enseñar, nos vas a ayudar a corregir lo que tengamos que corregir y a hacer, Dios mío, lo que hace falta por hacer. Señor, te damos gracias anticipadamente. Yo ruego, Padre Santo, que al predicar esta palabra, el poder de tu Santo Espíritu la deposite en cada mente y en cada corazón, y al final de este día todos seamos prosperados y bendecidos por la grandeza de tu amor, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, siéntense, por favor. Como dije hace un momento, el título que voy a predicar hoy en este día, el que tiene oídos, que oiga. Pero el tema que voy a desarrollar es obviamente la importancia de oír. Hace días estuve buscando documentarme para poder predicar y pregunté yo, ¿verdad?, en los medios que tengo, ¿qué usan los animales o cuál es la facultad que tienen los animales para poderse proteger? Y cuando estuve estudiando, los que estaban allí comentando dicen que los animales que tienen orejas más grandes y destapadas son animales que tienen una facultad mucho mejor de oír. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces después pregunté que si dentro de los seres humanos esa posibilidad también era una realidad. Y encuentro que dicen que sí, que una persona de oreja grande es una persona que debe de tener más facultad para oír. Ahora, dentro obviamente de lo espiritual, esto cuenta mucho. Si a un ser o dentro de lo que vienen siendo, ¿verdad?, los 5 sentidos de percepción que nosotros los seres humanos tenemos y que a través de ellos podemos darnos cuenta, como lo he dicho anteriormente, lo repito ahora, y percibir los olores, los colores, todo lo que nos rodea en sonidos y todo, y nos hemos dado cuenta ya anteriormente que la falta de uno o de dos de estos sentidos de percepción nos limitarían a nosotros grandemente. Como por ejemplo, nosotros tenemos el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido obviamente del gusto, del tacto, ¿verdad que sí? Y nosotros tenemos 5 sentidos de percepción. Si nosotros llegamos a perder un sentido de esos, sea el del olfato, sea el de la vista, sea el del oído, nosotros nos vamos a limitar. Hace algunos meses estuvimos sentados con unas personas y nos dimos cuenta, yo no sabía, hasta que la hermana Elizabeth me dice, esta persona no oye nada, no escucha absolutamente nada. Entonces, al darnos cuenta nosotros de eso, yo cuando me di cuenta, yo trataba de comunicarme con la persona a señas, pero mis señas no le decían a él absolutamente nada. Entonces lo que quise, pues ya no pude yo comunicarme con él, solamente me sonreía con la persona. Entonces yo me doy cuenta que una persona que llega a tener falta de uno de estos 5 sentidos de percepción, insisto que se limita, insisto que esto le hace falta para su desarrollo, para poder tener obviamente seguridad, para poder tener obviamente felicidad. ¿Cuánto no más si nosotros no tenemos afinado el oído espiritual para poder escuchar lo que Dios nuestro Señor quiere que nosotros escuchemos? Dios nuestro Señor, a la mayoría de nosotros, por no decir casi a todos, Dios nos va a hablar. Y todo lo que Dios nos va a decir a nosotros, nos lo va a decir a través de su palabra. Lo va a decir a través de su espíritu, nuestro espíritu. Tenemos que tener el oído espiritual abierto. Así también como el
el oído, ¿verdad? Lo que es el sentido físico abierto. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos abierto, nosotros obviamente nos vamos a limitar. Ahora escuche, es muy importante, me di a la tarea de buscar en diferentes medios cuántas veces en toda la Biblia se pronuncia la palabra oír o escuchar. Y me llamó a mí mucho la atención que dice que aproximadamente un poco más de 1300 veces se menciona la palabra oír o escuchar, en referencia al estar obviamente recibiendo información. Y dice este otro estudio que en el Nuevo Testamento 220 veces se insiste en el verbo oír o escuchar de alguna o de otra forma. Solamente con excepción de la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en esta carta no se menciona ni una sola vez escucha o oye. Pero en toda la Biblia, en excepción, en todos los libros de la Biblia, se menciona la palabra oír y escuchar. Entonces quiere decir que esto es sumamente importante. Dios nuestro Señor, cuando inicia con su pueblo en el tiempo que lo liberta de Egipto para salir obviamente hacia la tierra prometida que Él les había prometido, el Señor nuestro Dios vino y lo primero que hizo Dios les da los mandamientos de la ley. Dios les prescribe lo que conocemos como el decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Y cuando Dios se los da, Él quería que la gente los escuchara. Todos los que leemos la Biblia con regularidad o escuchamos predicaciones con atención, nos damos cuenta que esa primera generación que salió de Egipto para ir hacia la tierra prometida, la mayoría de ellos, con excepción de Caleb y de Josué, todos murieron en el desierto. Obviamente algo falló allí, algo faltó. ¿Qué fue? La gente que estaba allí tenía oídos, pero no podía oír con sus oídos. Dios nuestro Señor, sabiendo la importancia de todo esto, Él viene nuevamente y vuelve Dios a dar una nueva aplicación o una nueva relectura de la ley ahora a la generación que había nacido en el desierto, porque era importante que supieran estas cosas. Y por eso dice la Biblia en el capítulo número 6 de Deuteronomios, del verso número 1 hasta el verso número 4, lo que Dios nuestro Señor le estaba diciendo al pueblo. Es lo que comúnmente se conoce como el Shama judío, no Shaman, el Shama judío. Eso quiere decir que es obviamente las primeras enseñanzas, era como el catecismo, como el credo de ellos. ¿Y qué era lo que ellos tenían que escuchar? Ellos tenían que escuchar, como dice el verso número 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se enseñasen. O sea, Dios ya lo había mandado. Ya había habido una generación allá que había obviamente recibido esta información, pero que había hecho muy poco caso o caso omiso a lo que Dios nuestro Señor obviamente le había mandado. Entonces la Biblia nos dice a nosotros que Dios nuestro Señor le dice nuevamente al pueblo a través de una nueva prescripción de la ley, le dice, esto ya se enseñó, esto ya fue allá, ahora te lo estamos dando a ti, a la nueva generación. Y luego dice, ¿para qué? Para que los pongas por obra, vamos atrás al verso nuevamente, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros, dice, a morarla. El verso número 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tus hijos y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces es donde entra ya ahora lo que es el Shama judío. Y luego fíjese lo que dice. Dice el verso número 3, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos. ¿Por qué esa insistencia? Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. O sea, ven ustedes aquí la implicación de oír y de no oír, la bendición y la falta de bendición por tener oídos y no oír. Porque el mandato del Señor, según lo que leímos en el 11:15 de Mateo, es: el que tiene oído para oír,
Oiga, es un mandamiento, no es solamente, ¿verdad?, un consejo, no es solamente algo como una sugerencia, es un consejo. Entonces hoy podemos ver que Dios nuestro Señor, sin querer de dejar la bendición fuera de esta nueva generación que se había levantado, el Señor viene y les prescribe nuevamente la verdad tan importante que había en saber escuchar, en saber oír, obviamente, para poder obrar, para poderlos cuidar y ponerlos por obra, para que les fuera bien en la tierra a la cual Dios los mandaba todos los días de su vida. Y luego viene el verso número 4 nuevamente, vuelve a decir la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y de ahí en adelante viene del verso 5 al 7, obviamente: y amarás tú a Jehová tu Dios con toda la existencia de tu ser, o sea, todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, tú lo vas a amar. Ese es el más grande de los mandamientos. Eso es lo primero que debe de oír cualquier persona. En el antiguo tiempo eso era lo que tenían que oír. Hoy, en este tiempo presente, es lo que la persona debe de tener como segura ancla de su fe y de su seguridad: el que Dios es uno, y a ese Dios se le ama con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, ¿sí o no? Y nosotros, los que entendemos eso, debemos obviamente de darlo a conocer a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, como estábamos leyendo en el verso número 2. Estas palabras son para ti, tus hijos y los hijos de tus hijos, para que anden en la palabra de esta ley todos los días de su vida. No solamente una temporada, todos los días de la vida. El Señor obviamente inspiró al apóstol Pablo en Romanos 10:17, y dice la palabra de Dios: la fe viene por el oír, y oír el mensaje de la palabra de Dios. Quiere decir que es importante oír. Si hoy alguien está aquí y no ha conocido del Señor, si hoy alguien está aquí y no ha recibido al Señor, es tal vez porque has solamente escuchado algo, como solamente una percepción del sonido, pero no has oído profundamente, no has meditado, no has creído en verdad, y eso te va a llevar obviamente a que tú pierdas en esta vida y posteriormente en la vida venidera. Es la verdad. Pero gracias a Dios, y bienaventurado el hombre que ha tenido su oído abierto, que oyó la voz del Señor cuando le dijo: yo morí por ti, vine a buscarte para salvarte, vine para darte vida eterna. De veras alguien recibe esa palabra. Es bien importante oír, es bien importante saber escuchar. ¿Para qué? Para poder entender lo que Dios nuestro Señor quiere de nosotros. Insisto que más de 1300 veces en toda la Biblia se pronuncia este verbo oír o escuchar, con referencia a que venga obviamente lo que Dios está diciendo para que la persona lo haga. Insisto que en el Nuevo Testamento 120 veces, con excepción solamente en una sola epístola, y esa es en Primera a los Tesalonicenses, que no se menciona ni una ocasión. Pero Dios nuestro Señor quiere que hoy nosotros, los que ya oímos, los que ya escuchamos, que sigamos adelante, que no dejemos de oír su voz, que no dejemos de oír sus palabras, que no dejemos de oír su deseo para poder seguir adelante. En un sentido común, literalmente, en lo que es secular, dice el significado de la palabra oído, y dice sentido corporal por el cual se perciben los sonidos. O sea, la acústica, como esto, todo esto. Es la acústica lo que hace que se muevan los sonidos. Y nosotros los percibimos. Y secularmente dice: esto es así, es solamente esto. Esto es la definición de esto. O sea, secularmente el oído es el sentido corporal por el cual se perciben los sonidos a través de la acústica. Hoy la acústica me está ayudando a mí a través de estas bocinas, que corra mi voz. Y si abrimos las puertas, alguien más oirá allá afuera. Hoy yo golpeo esta pared aquí y la acústica hace que vuele hasta donde están ustedes. Eso es lo que es secularmente la definición de la palabra oído. Pero quiero que escuche que tener el oído pesado, o tener oídos y circuncisos, como dice la Biblia en Isaías 6:10, es obviamente desatento y obviamente en desobediencia. Entonces, aquellos que tengan oídos deben revisar las palabras de Jesús,
porque el que Él acaba de enseñarnos hoy en esta mañana a nosotros, como le enseñó a aquella gente, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Oiga lo que se le ha dicho, oiga lo que se seguirá diciendo, oiga lo que se seguirá enseñando. ¿Para qué? Para que esas declaraciones que el Señor daba en aquel día, como nos las da hoy a través de su palabra, sean de grande y profunda bendición a nuestras vidas. Aquellos obviamente que escuchan solo en un nivel superficial, tal vez solo hayan escuchado a Jesús hablar o a Juan el Bautista de aquel día, pero no llevaron aquellas palabras a su corazón, no meditaron en ellas, no oyeron de la manera en que pudieron haber sido enseñados para que esas palabras fueran de suma bendición para ellos. Hoy usted no solamente escuche, usted oiga, oiga detenidamente, oiga profundamente. Si usted ha escuchado al Señor, pero no lo ha oído, usted se limita. Si lo oye, escuche más, hasta que esto se llegue a familiarizar con su oído espiritual y pueda conocer de parte de Dios todo lo que Él quiere para su vida. Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Como leíamos en Mateo capítulo número 11 y verso número 15. Lo que el Señor nuestro Dios está diciendo, y Él les pone un ejemplo a la gente de aquellos días, principalmente a los fariseos, a los escribas y a los saduceos. Gente obviamente que ellos simple y sencillamente escucharon un mensaje, escucharon otro mensaje, escucharon un mensaje de una persona, viene Jesús y les da otra vez otro mensaje, y para ellos fue exactamente lo mismo. Ellos obviamente se dieron el lujo de solamente escuchar y no oír profundamente. Ellos se dieron el lujo de poner en tela de juicio, se dieron el lujo de ignorar, se dieron el lujo obviamente de rechazar, y eso tiene graves consecuencias. Hoy en este día, si usted no ha recibido al Señor, vuélvamelo a creer, óigalo, yo se lo vuelvo a decir, porque Dios nos va a hacer responsables cuando nosotros lleguemos con Él. De que tuvimos miedo de decir, tuvimos vergüenza, tuvimos obviamente temor de advertirle a quien estaba alrededor de nosotros, que solamente Jesús lo puede salvar, solamente Él murió para que sus pecados le fueran perdonados, solamente Él es la respuesta para la necesidad más grande de cualquier ser humano, y es la necesidad del perdón de los pecados, de la salvación, la justificación, para que se le dé la esperanza de la vida eterna. Yo el día de ayer estaba estudiando en la noche, cuando ya quedó la casa sola, me puse a estudiar un poquito más lo que había estudiado hace 4 o 5 días que hice la prédica, y estaba meditando y dije: Señor, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué en muchas iglesias no se predican este tipo de mensajes? Y después que hice la pregunta, me sentí tonto, me sentí torpe, me sentí desubicado y dije: Señor, perdona mi torpeza, perdona la forma tan negligente, Señor mi Dios, que en veces actúo. O sea, eso no se tiene ni que preguntar. Esto no se predica, porque esto confronta las vidas de las personas. Al pecador no le va a gustar oír esto. Al que está lejos de Dios no le va a gustar. El enemigo va a bloquear su mente, va a hacer un montón de cosas como lo hizo con nosotros. ¿Para qué? Para que esta palabra que hoy estoy hablando, la que debe de ser oída, llevada al corazón y permitirle ser sembrada para que fructifique para bien de la vida de la persona, el enemigo va a hacer lo que sea posible para que esa palabra se muera. Va a traer una sequía espiritual, va a poner una barrera, va a poner contención, va a poner descontento, va a creer que aquí solamente queremos cizañarnos con la gente que está obviamente sin la esperanza. Y esa no es la realidad. La realidad es que el que sabe lo que es la salvación, el que ha probado el favor de Dios, del amor y la misericordia de Dios, solo queremos que Dios nuestro Señor lo haga contigo y que tú le dejes a Dios hacer su buena voluntad en tu vida. Eso es todo lo que queremos. Eso es todo. El que tú te salves o te condenes a mí no me va a quitar nada, pero el que yo me quede callado, un día Dios me va a pedir cuentas. Y esa es la verdad. Por eso ahora, en aquel tiempo, el Señor Jesús les hablaba a aquellos hombres que obstinadamente, en su posición y condición mala que tenían, rechazaban a cualquiera que hubiese venido con palabras de esperanza. ¿Sabe usted que por 400 años
Hubo un silencio desde el profeta Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista. ¿Y sabe qué hicieron los líderes religiosos de aquel día? Ellos simple y sencillamente se dieron el lujo de desechar la palabra buena que se les estaba dando. Ellos no la quisieron recibir, pero gracias a Dios que esto quedó escrito, que pasó en un tiempo, que ahora para nosotros es una clara advertencia. ¿Para qué? Para no hacer como los que hicieron mal en aquel tiempo. Para darnos cuenta que el Señor nuestro Dios obviamente a más que venía para bendecir abundantemente las vidas de su nación, de la gente, del pueblo, de los príncipes del pueblo de Dios, que se negaron a recibir estas bendiciones. Dios nuestro Señor quiere que miremos que en esto hay graves consecuencias. El otro día yo les decía en el estudio, el jueves pasado, el jueves o el martes, ya no supe ni qué día, porque anduve en otros estudios, y yo decía que nosotros tenemos que seguir adelante, que tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir avanzando. Y yo les decía, muchas veces creemos que porque ya tenemos tanto o cierto tiempo, ya no necesitamos más de la humildad, de la humillación, del favor de Dios, de venir y suplicarle que nos ayude para poder seguir adelante. Y le digo, pero eso no es verdad. Hasta que no nos miremos del otro lado de la eternidad con el Señor, nosotros a un lado, y que nos haya dicho, bienvenido a casa, tenemos que preocuparnos, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir consultando al Señor para que siga hablando y guiando nuestras vidas. ¿Sí o no? Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguirle pidiendo al Señor que nos ayude. Aquellos hombres se dieron el lujo de poner en tela de juicio las palabras del Señor. Y no importa quién vino y les habló, en medio de tan grande necesidad, pero ellos decidieron no creer. Y hoy por eso nosotros le queremos decir, advertir al hermano, a la hermana, que el que ya tiene, el que ya posee, al que ya se le ha dado, el que ahora tiene bendición, que es bienaventurado, bienaventurada, que nunca deje, que nunca suelte, que nunca abandone, que nunca deje de creer. No habrá cosa mayor en esta vida ni superior, cada rato lo digo de esta forma, que sea mejor que el Señor Jesús. Cuando este hombre Elcana le dice obviamente a Ana, su mujer, y le dice porque ella obviamente lloraba, este hombre le dice a esta mujer, tú me eres mejor a mí que un montón de hijos, porque ella quería hijos. Yo creo que hoy nosotros debemos de decirle al Señor, tú me eres mejor a mí que un montón de hijos, que un montón de familiares, que un montón de amigos. No hay nada mayor y superior que tú, Señor mi Dios. Y eso, amados hermanos, es lo más hermoso. Cuando nuestro Señor Jesucristo les habla a ellos, esto ilustra obviamente la veleidosa, aquella manera egocéntrica, aquella manera de siempre contenciosa de aquella gente que el Señor nuestro Dios llamaba a su pueblo. Y el Señor se refería a ellos, esta generación, este pueblo, la incredulidad de ellos, que constituía obviamente una respuesta a lo que el Señor nuestro Dios estaba ahora enseñando, la importancia, lo bien que era para ellos haber creído, y ellos se dieron el lujo de rechazarlo. Pero el Señor les muestra a través de esto que eso les iba a traer una consecuencia eterna, que sus vidas que ahora presumían de seguridad, de lujo y de belleza, de autoridad y de poder, un día quedarían en nada. Y aquellos que nos dicen que somos nada, un día el Señor nos presentará ante toda la creación, amados hermanos, y decir, este yo lo amé, a este yo lo justifiqué, a este yo pagué por el precio de su salvación. ¿De veras alguien cree esta palabra, sí o no?
Hoy el mundo nos desprecia, hoy los amigos creen que estamos locos, pero el Señor nos presentará eternamente y dirá: estos tuvieron oídos para oír y creyeron lo que mi espíritu les habló, lo que se predicaba en la congregación, lo que era un ministro, otro ministro, un evangelista, otro predicador, cualquiera que haya venido a predicar. Él les enseñó y la gente recibía con alegría el mensaje de la palabra de Dios. Jesús obviamente condenó la actitud de aquella gente, de aquella generación. Bien dijera obviamente el Señor que ellos estaban totalmente equivocados. Siempre obviamente tomaban una posición de lo contrario. Y esto es peligroso. Hoy aquí puede haber gente que no importa quién predique, le da lo mismo. Y eso fue lo que pasó allí. ¿Oyeron lo que leímos en el verso 15? El asunto es que el Señor presenta a Juan el Bautista y dice: ni un hombre nacido de la mujer es tan grande como este Juan. Y este vino, y ustedes se dieron el lujo de menospreciarlo. Vea, vamos al verso 15 cuando leímos, 11:15 de Mateo. Vea lo que el Señor dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Ellos debieron de haber escuchado a Juan, debieron de haber sido bendecidas sus vidas por el mensaje de Juan. Juan venía proféticamente a aparejar el camino del Señor según Isaías 40. Juan venía a manifestar la gloria de Dios, a preparar para que, se manifestara la gloria de Dios. Pero no lo escucharon. Antes ellos dijeron, fíjese bien, el verso 16, cuando el Señor dice: mas ¿a qué compararé esta generación? ¿A qué compararé a mi pueblo, a la gente de ahora? Y dice: ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Lo que muy posiblemente Jesús en su niñez hizo en la aldea o ciudad de Nazaret cuando él creció, porque allá fue donde creció. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret, ¿sí o no? Dice la Biblia. Y muy posible él jugó ese tipo de juegos, como jugábamos nosotros a la chiva pinta, el trompo, el yoyo, las canicas. El Señor tal vez jugó ese juego con los niños. Y los niños obviamente hacían algo para tratar de complacer a los que invitaban, que fueran parte de su grupo para jugar, para divertirse. Y lo que dice el Señor, yo los voy a comparar así a ustedes. Entonces vea lo que dice en el verso siguiente. Dice: diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. La flauta obviamente se tocaba en las nupcias, en las fiestas, donde había gozo, alegría, una celebración de algo. Era fiesta, era alegría. Y dice el Señor: no importa lo que se les haya dado, fiesta o alegría, su actitud fue la misma. Y luego viene y dice: hubo flauta, no se alegraron. Entonces los niños, al ver la actitud egocéntrica de aquellos niños que invitaban al juego, de ver obviamente la indiferencia a ellos para reunirse, ellos cambiaban entonces la estrategia. Y dijeron: ok, si no se gozaron cuando les tocamos la flauta y bailamos y todo eso, entonces dice el Señor, adelante, vea, hablando de Juan el Bautista, dice: porque vino Juan que ni comía ni bebía, y decían: demonios tiene. ¿Y qué es lo que vino a hacer Juan? Dice la Biblia: vino a aparejar el camino del Señor. Vino a sacar de abajo a los que estaban enterrados para ponerlos acá. Y vino a bajar a los encumbrados para darles un nivel social en igualdad. Vino para aparejar el camino del Señor. Vino para preparar los corazones de la gente, para que cuando apareciera el Mesías, ellos obviamente gozaran de toda la bendición del reino de Dios. Pero dice el Señor: vino el Hijo del Hombre que ni come ni bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor. Él es amigo de hombres pecadores, publicanos, pero la sabiduría es justificada obviamente por sus hijos. O sea, su actitud de ellos, la reacción de ellos. El Señor dijo: se puede justificar la sabiduría, o simple y sencillamente la sabiduría dirá: estos no fueron sabios en nada. Os tocamos flauta y no os alegrasteis.
Os cantamos cantos, obviamente, de duelo. Os endechamos. Eran los cantos de dolor cuando había, obviamente, un muerto. Cuando se cantaban cantos de tristeza, dice, y no lloraste. Entonces se fijan ustedes que aquella actitud de aquella generación era mala por todos los sentidos. Porque fuera quien fuera, se hiciera lo que se hiciera, ellos estaban en un solo deseo: seguir adelante como eran, seguir viviendo como ellos querían y seguir haciendo lo que a ellos se les antojaba. Pero hoy no puede ser así. Hoy, si algo te va a bendecir a ti, amado hermano y hermana, es que tú sigas oyendo la palabra de Dios que te ha dado vida, que te siga orientando, llevando, que te siga llevando, que te siga conduciendo, que no dejes de oír la palabra, porque si dejamos de oír la palabra, nos vamos a perder. No hay nada en esta tierra mejor para guiar nuestra vida, para enseñarnos, para darnos seguridad, para establecernos, obviamente, solidificando nuestra vida en una consolidación absoluta en su perfecta voluntad, que la palabra de Dios nuestro Señor. Es por eso que hoy el que tiene oído debe de oír lo que Dios está diciendo. Aquellos hombres eran los encargados, los fariseos, de predicar el mensaje. Los escribas eran los que eran responsables de traducir, de enseñar, de interpretar, más bien dicho, el mensaje de la palabra de Dios. Y los ricos que estaban allí se daban el lujo de hacer con lo que querían con la palabra de Dios. Y esto, obviamente, insisto, los iba a llevar a perder, los iba a llevar al fracaso, los iba a llevar a que ellos simple y sencillamente perdieran toda rica bendición. Nosotros hoy, tal vez hoy con mucha frecuencia, también nosotros nos damos el lujo de desechar o de aceptar, de no recibir lo que queremos en nuestra vida. Y no es así, porque toda esta escritura es inspirada por Dios. Toda es buena para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. O sea, ¿cuál es el mensaje entonces hoy para la iglesia? Que tenemos que seguir escuchando, que tenemos que seguir oyendo. Y lo que debemos de escuchar es, como dice Romanos, cuando lo dije hace un rato, Romanos 10:17, el mensaje que se escucha es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de la palabra de Dios. Es lo que Dios tiene para decirnos. Que cada vez que pongas el radio, cada vez que oigas algo en la televisión, que sea obviamente concerniente a la iglesia o en referencia a la iglesia, cada vez que vengas y estés en este lugar, que no pierdas el tiempo, que no te distraiga ni el hermano enfrente ni el hermano atrás, que no te distraiga nada ni a un lado ni al otro lado, que hoy este tiempo es sumamente importante para que tú escuches, para que oigas, para que lleves a tu vida al corazón, para que lo tengas allí. Yo hoy me fijo que hoy se perturba uno por todo. Yo le decía a la nuera y le digo a la hija, tengan cuidado con la niña. No es bueno que los niños roban el 90%, por no decir el 100% de la atención dentro de la iglesia. Y se lo roban al que está enfrente, al que está atrás y todo. Y eso, amados hermanos, debe de ser algo que tenemos que tener cuidado. Debe de ser algo que tenemos que tener nosotros precaución. Quizás este sea el último mensaje que algunos de ustedes oyen. Quizás sea el último mensaje que yo predique. No sabemos. Y si fuera, hermanos, así, que Dios nos ayude. Los que tienen obviamente un interés en la salvación grandiosa que ya se nos dio, de cuidarla, de preservarla dentro de nuestro corazón, en nuestra vida. Tenemos que seguir siendo alimentados, nutridos por la palabra. Es la palabra de vida, es la palabra que no envejece, es la palabra viva, es la palabra verdadera. Es la palabra que nos ayuda en medio de la soledad, la tristeza, la angustia, en medio de la presión social, en medio de las acechanzas del diablo. Dios tiene una respuesta para nosotros en esta hermosa palabra. Sea lo que viene a nuestra vida, lo que se levante para querernos parar, destruir, para querernos impedir seguir adelante, Dios nos sigue bendiciendo con su palabra.
Por eso es importante hoy el que tiene oídos para oír, oiga, oiga lo que Dios está diciendo, lo que Dios nuestro Señor sigue haciendo. Quiere decir que hoy no debemos nosotros de descuidarnos. Dios no requiere más de nosotros, del uso obviamente, más que el uso justo de nuestras facultades, que lo que Él nos ha dado. Pero Dios nos ha dado esta capacidad de poder oír, de poder escuchar, de poder obviamente llevar al corazón para no ignorar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es triste cuando el mensaje de la palabra, que son mensajes que nos ayudan, nos bendicen, es, hermanos, ignorado, tomado en cuenta. Tanta palabra, tanta prédica, tanta enseñanza, tanta cosa, y ver en veces tanta ignorancia. ¿Y sabe por qué? Porque muy poco las personas se han dispuesto a escuchar. Obviamente hoy nosotros no podemos darnos el lujo de objeciones como aquellas gentes, el fariseo, el escriba, el saduceo, la gente que objetaba todo lo que Juan el Bautista dijo, lo que el Señor vino y dijo. Ellos obviamente a menudo, muy constantemente se burlaban, ponían en tela de juicio el mensaje de vida y de esperanza. Con malicia obraban. Alguien hoy puede hacer lo mismo, pero hoy yo te digo, no lo hagas. Porque un día, hoy tú que rechazas, un día quizás en una cama de hospital, quizás en medio de la soledad, vas a desear que alguien te hable, y no solamente 40 minutos. Vas a desear que alguien te hable horas, y por más de horas, días enteros, semanas y meses. Y vas a desear esto. Hoy nosotros tenemos que tener el deseo voluntario, como dice la palabra de Dios, en 1 Pedro 2, 1 y 2. Nosotros debemos de dejar todo lo que no es. Y debemos de seguir adelante deseando como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer en conocimiento, crecer obviamente en revelación. De veras, ese aplauso es para el Señor, amado hermano, ¿sí o no? Eso es nuestro, es para nosotros, es para que se bendiga nuestra vida, es para que Dios nos siga ayudando. Hay que desear como un niño recién nacido esa leche espiritual no adulterada. Yo no estoy adulterando en nada la palabra, la estoy predicando como es. ¿Por qué? Porque esta es la que nos va a ayudar a crecer para salvación, para ir adelante. Estas palabras que están escritas ahí no se le dijeron a gente que había llegado por primera vez a la iglesia. Estas eran palabras a la iglesia que estaba en momentos difíciles de persecución. Y el apóstol le dice, para que crezcáis para salvación. Quiere decir que cuando seas confrontado por la lucha, la prueba, la angustia y la necesidad, tu refrigerio, tu bendición y tu paz está aquí en ella, ¿sí o no? Como dice Hechos 3:19, esta es una gran verdad. ¿Por qué? Porque obviamente allí está el mensaje. Allí. Póngame Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados los pecados. Y lo dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y sabe cómo vienen esos tiempos de refrigerio? Cuando Él se acerca y nos dice a través de su espíritu, nuestro espíritu, ya no eres del diablo, ya no estás muerto. Y eso, amados hermanos, es como una hermosa brisa fresca en medio de un caluroso día. Eso es como una deliciosa agua, un tónico agradable cuando uno está en una gran desesperación por beber. Algo hermoso, y esto es lo que Dios nuestro Señor nos da, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de aliento, de bendición, tiempos de seguridad, tiempos de paz a tu vida. ¿Y saben cómo? Aquí con la palabra. Esta palabra enseña, redarguye, corrige, instruye, da vida, alienta. Hay gente que le tiene miedo porque cree que solamente lo va a corregir. Esta palabra justifica, pero también esta palabra un día condenará. Hoy alguien dígale al Señor, quiero tener mis oídos abiertos, quiero seguir oyendo. No quiero ser, como dice la Biblia, Señor, en Santiago 1:22, un oidor olvidadizo. Porque eso obviamente no garantiza absolutamente nada. Quiero ser uno que oye, Señor.
pero que oye y que lleva adentro. Que solo, Señor mi Dios, pide una infusión de ti adentro de su vida. Uno, Señor mi Dios, que lleva, que interioriza esta palabra, que no la deja aquí y que salga por acá, sino que baje al corazón, que esté en el corazón, como cuando leíamos en Deuteronomio 6:4 en adelante, estas palabras que tú escuchas hoy, que Dios es uno y que lo debes amar con toda tu existencia. Estas palabras deben de estar sobre tu corazón, o sea, reinando en tu vida, teniendo autoridad en tu corazón. Y cuando estén allí, entonces tú tendrás capacidad de enseñarla a tus hijos. Cuando en todo tiempo, en tu casa, fuera de tu casa, enseñarle lo más esencial en la vida hoy, también para nosotros. Un hijo nuestro puede tener, saber, conocer, entender todas las cosas de este mundo, pero si no llega a conocer a Dios, su amor, su gracia y la bendición que vino a traer a la vida, se va a ir como el más pobre y desdichado de este mundo. ¿Alguien de veras cree esta palabra? Y Dios nuestro Señor no quiere que nadie perezca, que nadie tenga esta aptitud. Vamos, decía yo, Santiago 1:22, y cuando Santiago escribe esta hermosa carta, él le dice a la gente de aquel día: pero ser hacedores de la palabra hacedor. Hay dos significados para eso: es hacer, pero también es obrar, que viene siendo casi lo mismo. O sea, el que hace es el que llevó a la práctica lo que oyó, se puso a construir, se puso a mover, a quitar, a añadir, a hacer algo, se puso a obrar, se puso a hacer algo con eso, con la palabra. O sea, y no tan solamente un oidor que se engaña a sí mismo. ¿Hay alguien aquí que se quiera engañar a sí mismo? Alguien dijo ahí una vez, que lo oí hace muchos años, dice: yo creo en la ley de la atracción. Y cuando yo estaba oyendo ese video que estaba oyendo en ese tiempo, hace muchos años, y dijo este hombre: yo creo en la ley de la atracción, y la estaba enseñando. Y él dijo: yo voy a comenzar a decir que simple y sencillamente voy a ser millonario, 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 millonario. Y esto lo voy a traer yo a mi vida. ¿Sabe una cosa? No hay nada más hermoso que atraigas al Espíritu Santo. Solo con que le digas te quiero, y eso no te va a fallar. Que le digas a Dios: te quiero en mí, en mi corazón. Es la ley de la atracción, Señor mi Dios, porque tú dices que yo me acerque a ti, que tú te acercarás a mí, como dice Santiago 4:7, ¿sí o no? Y esa es la verdad. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Hoy tú que no has creído, comienza a decirle al Señor: quiero cambiar, quiero dejar ese estado de muerte, de infelicidad, quiero tener seguridad. ¿Y qué va a hacer Dios? Se va a acercar a ti. No tengas la actitud del fariseo y del escriba de aquel día, que pesaron todo y todo, obviamente se dieron el lujo de desecharlo. Y dijo el Señor: no importa quién sea, no importa que haya sido Juan, no importa que haya sido yo, no importa si viene otro, sea Moisés o viene Elías o alguien más, el que tiene el corazón empeñado en la maldad va a seguir en la maldad. Pero el Señor no se quedó solamente allí. O sea, nosotros vemos: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Vamos al verso 8. Y el verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hoy tú que estás lejos de Dios, lo puedes hacer que Dios se haga cerca a ti. Y todo comienza con la actitud, que reconozcas lo que aquella generación no reconoció, lo que aquella generación hizo a contraria, para que tú no lo hagas igual. Y Dios te dé de su gracia. A mí podrá condenarme todo el mundo y a cualquier hermano que es de Cristo. ¿Y saben qué? ¿Sirvió eso? De nada. Porque el que nos justifica es Dios. Según Romanos 8:29 en adelante. ¿Sí o no? Y podrá haber todo el mundo que nos quiera a nosotros condenar. Pero cuando el Señor nos justifica, nadie nos puede condenar. Y así puede haber todo el mundo que te justifique a ti, si te quieren justificar como buena persona, con buenos valores. Pero si no eres de Jesús, eso no te garantiza vida eterna con Él a su lado. En el verso que yo leía, el verso número 15,
hasta el verso 19, amados hermanos. Ahora vea usted el contexto anterior a esto. El Señor les presenta a Juan como el hombre mayor y superior que había venido de parte de Dios para dar esperanza. Pero ahora vea el verso 20 en adelante hasta el verso 23. Escuche, y lo vamos a ir poniendo allí para que usted vea que obviamente una decisión como esta que hicieron estas personas, el Señor dijo que les iba a traer consecuencias. Y sabe una cosa, yo creo que esta palabra se va a cumplir. Yo creo que un día el Señor les va a decir, es como en días pasados cuando leíamos en Primera de Pedro 2, en Primera de Pedro 3, cuando se hablaba de la salvación que Dios dio en su paciencia en el día del tiempo cuando se construía el arca en los días de Noé, donde solamente 8 personas se salvaron. A mí cada rato gente me aborda y dice, no creemos que Dios sea tan malo para condenar a todo el mundo. Yo quiero que sepas que este gran Dios de amor hoy está dando la palabra de su paciencia. Hoy está diciéndole a la gente, mira, esta es la palabra de mi paciencia, como dice Apocalipsis 3, 9 y 10, ¿sí o no? Esta es la palabra de mi paciencia. He tenido paciencia, estoy esperando. Dios no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Él no toma placer en ver a la gente que va a ser quitada de su presencia por toda la eternidad. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia habla de un Dios santo, justo y verdadero, que va a obrar su justicia un día. Pero vea el verso 20. Entonces comenzó, ¿quién? Jesús. ¿A qué? A reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Escuche esto está importante. Esto es para que usted vea que no seleccioné solo un texto para venir. Y si usted lo quiere pensar, venir solamente a fastidiarme. Esto es para que usted, iglesia, diga, wow, tengo que tener cuidado con esto. Tengo que tener cuidado con lo que se me ha dado. Tengo que tener cuidado con lo que llevo en mis manos, en mi corazón. Jovencitos, tienen que tener cuidado. Hermanos, tienen que tener cuidado. Esta es la Biblia. Mateo 24:35 es una verdad. Va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero la palabra de Dios nunca pasará, permanece para siempre. Lo que hoy nos justifica un día puede ser lo que te separe de Dios. Jesús dijo, yo no los voy a juzgar en el día postrero, en San Juan 8. La palabra que os he predicado, ella los juzgará en aquel día. Hoy esta palabra es para sanidad de tu alma. Hoy esta palabra es para esperanza de tu vida, para ti, para mí, para mi casa y tu casa, para los míos y los tuyos. La primera, la segunda y la tercera, la cuarta generación. De veras alguien alaba al Señor por eso. Jesús comenzó a reconvenirles a ellos, a las ciudades, dice, en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. O sea, ni los milagros les fueron suficientes. Hoy en veces decimos, y si el Señor levanta a este paralítico, o si le da a este hombre o a esta mujer que están traumatizados desde niños y les da esperanza y vida así. Déjenme decirles que eso no es la solución. En la Biblia está que eso no fue la solución. Los milagros no fueron lo que hicieron a mucha gente ni siquiera creer. Está aquí. Él comenzó a reconvenir. Muchos milagros se habían hecho en la ciudad, pero no se habían arrepentido. Escuche y luego vea con un signo de admiración lo que quedó ahí escrito. En el verso 21 dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque en Tiro y en Sidón, si se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti o en vosotros, en tiempos en que se hubieran, dice tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. O sea, vea lo que el Señor dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Era el lugar del triángulo en Galilea, Corazín, Betsaida y Capernaum junto al mar. Y estas ciudades el Señor las reconvinió. ¿Por qué? Porque era el cuartel general Capernaum, donde el Señor siempre llegaba y siempre obraba milagros y la gente llegaba en multitudes y los sanaba a todos. Un despliegue de poder, de amor y de misericordia, pero ¿sabe qué? Muy poca reacción del corazón de la gente. Y dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y más adelante en su contexto habla de Capernaum. Unos decimos Capernaum, otros dicen Cafarnaum. Bueno, ese Capernaum. Y lo que dice el Señor, si estos milagros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón,
con esta gente que eran muchos más cananeos que judíos, ellos hubiesen tenido tiempo de arrepentirse. Ellos hubieran tenido el tiempo de haberse puesto en cilicio, en afrenta, en humillación, en ceniza, por la misericordia de Dios. Pero dice la palabra en el verso 22, por tanto os digo que en el día del juicio, porque un día Dios juzgará todo, en esta vida y en la vida que viene. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Por qué razón? Dice claramente el Señor, porque tú miraste el despliegue de amor, de bondad, de misericordia, de compasión que se obró contigo, y ni eso te motivó a que tu corazón se humillara ante tu Mesías Salvador. Y luego dice el verso 23, y tú, Capernaum o Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, tú. La Nueva Versión de la Biblia dice, tú que estás encumbrada en lo más alto del cielo, dice, hasta el Hades serás abatida. O sea, hasta el mismo infierno serás mandada. Vea qué palabras. Y estas son las palabras de Jesús, que no quiere que esto obviamente le pase a los seres humanos. Por eso queda aquí para ayudarnos a que meditemos, a que pensemos. Los que ya tenemos tan grandes cosas de parte de Dios, y el que no las tiene, que diga, necesito hacer algo. Más directo no me lo pueden decir. Y si usted quiere que se lo diga personalmente, venga y diga, quiero que me lo diga personalmente, se lo voy a decir hoy, mañana o pasado, para ver si reacciona y se salve. Esto es verdad. Tú, Capernaum, que has sido encumbrada, exaltada hasta el cielo, hasta el mismo infierno serás arrojada, es lo que dice el Señor. Pero vea por qué. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Y luego dice el verso 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Oh, hermanos, en esto no hay mentira. Yo espero que tú reacciones ahora, tú que no eres del Señor. Tú no tienes la vida comprada, ni yo, ni nadie. No por ser joven vive la gente. No por ser niño está garantizada la vida. No por ser viejo se muere el viejo. Aquí está el ejemplo. El Señor dijo, donde yo obré, donde yo eso. Y esto ahora lo espiritualizo para ti, amado hermano y hermana, que tomas en poco lo que el Señor te ha dado, que tomas en poco lo que Dios ha hecho por ti, que tomas en poco el mucho amor que Él te ha tenido, porque tanto a ti como a mí nos encontró muertos en delitos y en pecados, lejos de Él, éramos nada sin Él. Hoy nos gloriamos, como dice 1 Corintios 1, 29 y 30 y 31. Nos gloriamos en Él, en el Señor, en lo que Él ha hecho. Porque Dios nos ha dado a Cristo, el cual nos ha sido a nosotros poder, conocimiento, sabiduría, justificación, redención. Dios quiere que tú recuerdes eso. Que no te dejes ir por la corriente del mundo. Vengan los músicos, por favor. Que no te dejes engañar. Que no dejes que nadie te persuada. Que no dejes que nadie te quite la salvación. A ti, amada hermana, que tu esposo te es contraria en estas cosas de Dios, un día tu esposo será separado de ti. Como prediqué hace 2 mensajes. 1 estarán, 2 en el campo. 1 será quitado y 1 será llevado. ¿Por qué? Porque uno estaba más guapo que el otro. No. Era porque uno creía en el Señor y el otro no creía. Estarán 2 moliendo, estarán 2 durmiendo, estarán 2 dando a entender el Señor que cuando Él venga separará lo de Él para llevarlo al cielo. Ojalá y todos fuéramos de Él, ojalá y todos nos fuéramos con Él al cielo. Pero eso está en ti que oyes el mensaje, en ti que tienes que reaccionar. Hoy viene mi nieto y me dice, papá, entonces ¿cuándo me voy a bautizar? Y le dije, siéntate, porque no quiero que nomás vengas y te bautices porque tienes miedo. Tienes que entender. Y aquí está la mamá, hoy se lo voy a decir a la mamá. Mucho del tiempo hay que dedicarlo a Él.
mucha ocupación a Él, es una vida, un alma, es mi nieto. Pero la responsabilidad primaria está en ti. Ustedes que han recibido tanto al Señor y que juegan a la iglesia, tengan mucho cuidado, porque todo lo que hacen, lo que dicen, como obran, Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Y aquí podemos ver el claro ejemplo de gente que el mismo Señor dijo: el bueno, el santo, el maravilloso y misericordioso Jesús, el que vino a salvar y no condenar, le dijo un día a estas ciudades, si Corazín y Betsaida y esto, en Tiro y en Sidón, si se hubieran hecho lo que se ha sido hecho en ti, se hubieran arrepentido. En otras palabras, el Señor les dice: ustedes no han tenido la misma aptitud que estos. Qué triste. Miren, hermanos, el otro día fui a un lugar y traía la cartera y traía ahí algo. Y me di cuenta que de volada se me fue todo lo que traía. Y dije: santo Dios. Y dije: nos quejamos que la comida está bien cara, pero todo está caro, todo está caro. Y saben que no hay cosa más cara que la salvación. Y esa es la que no compramos, es la que se nos dio gratis a todos. Porque si la hubiéramos querido comprar, no importa que venga el hermano Oscar, no importa que venga el hermano Carlos, no importa que venga otro que tenga buen capital, no importa quién venga, no importa que venga el hermano José Manuel, no importa que venga el que gana $50 la hora o 20 y lo pongan todos juntos, no se puede comprar. Pero el Señor no la dio a todos, no la dio, no hizo acepción. Hoy Él un día te va a recordar: yo te invité, no sabías leer bien ni hablar bien, pero yo te invité, yo me acerqué, yo te quise dar, yo te quise bendecir. Tú no quisiste, tú tuviste una aptitud como aquellos niños que nada les agradaba. Y en esa parábola que el Señor enseña, dice: la aptitud y el corazón de esta generación es como la aptitud de los niños en ocasiones. Los que invitan a jugar: ven, mira, vamos a tocar la flauta, a poner el pandero para que tú dances y todo. Y aquellos, yo creo que estuvieron así, obviamente con una actitud contraria. Ellos estuvieron con indiferencia a todo lo que aquellos les invitaban para hacer. Hoy sabes que el Señor está invitando a que te salves, está invitando a que seas de Él, que camines con Él, que vivas por Él y para Él, para que puedas estar con Él un día en la eternidad. Alguien recibe esta palabra, amados hermanos. En 7 ocasiones diferentes, en el capítulo número 2 y en el capítulo número 3 de Apocalipsis, el Espíritu habla a la iglesia y dice a la iglesia: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. O sea, Dios comenzó desde que sacó al pueblo de Egipto, pidiéndole que oyeran, pidiéndole que escucharan para que pudieran obedecer, pidiéndoles que llevaran al corazón y que conocieran. Viene Jesús y les dice al final de la historia, hermanos de la humanidad, a las 7 iglesias de Asia Menor, algo remarcable: el Espíritu hablando, y que Él tiene oído para oír. Oiga, alguien puede tener oído y no estar oyendo lo que Dios le está diciendo. Y ese es el mensaje. Esta es la palabra, y yo con esto termino. Venga el praise team, por favor. Escuche esto y con esto voy a terminar. Iba a leer un poco más, pero lo voy a ver aquí porque lo puse también aquí. Jesús dijo que si alguna de aquellas famosas ciudades pecadoras lo hubieran visto y oído, se hubieran arrepentido. Pero el hecho que Betsaida y Corazín y Capernaum vieron a Jesús y lo oyeron, pero no creyeron en Él. Ellos obviamente estaban siendo ahora ordenados por el mismo Señor de la vida y de la gloria. Dice: para que sufrieran el mayor castigo que las ciudades malvadas, que no le vieron ni le oyeron. Qué triste. En forma similar ahora, aquellas naciones y ciudades que tienen obviamente iglesias por donde quiera. Yo salí de mi casa, una iglesia, vengo para acá, otra iglesia, paso aquí estas montañitas, una iglesia allá, otra iglesia allá, otra iglesia allá. Pero donde quiera veo un montón de gente que no busca nada de lo de Dios. Ahora se predica donde quiera, se enseña donde quiera, se habla donde quiera. Y el Señor nuestro Dios, Él dijo:
que Él vino para salvar y no para condenar. Pero para eso hay que oír para poder obrar. Hay que oír para poder entender. Hay que oír para poder creer. Insisto yo que en 7 ocasiones diferentes en el libro de Apocalipsis se dice lo que el Espíritu le estaba diciendo, obviamente, a las iglesias. Que no nos pase a nosotros, como se le dijo a los habitantes de Betsaida, de Corazín o de Capernaum, que tuvieron a Jesús tan cerca de ellos, obrando poderosamente en virtud de ellos, pero que no pudieron creerle todo lo que les había venido a dar el Señor. Los infortunios, obviamente, que anuncia la palabra de Dios a estas ciudades egocéntricas con su gente, a estas ciudades que hicieron caso omiso, a esa generación que no respondió positivamente al llamado de amor del Señor, a la invitación del Señor, como aquellos niños que invitaban a sus amiguitos al juego. El Señor quiere que hoy tú te libres de la condenación. Y la forma de que tú puedes hacerlo es que aceptes el mensaje, que aceptes su palabra, que aceptes la realidad y la verdad que Él obviamente vino a traer a este mundo y a dejar. Deja la indiferencia. Eso te hace verte mal con los seres humanos, mayormente con Dios. Yo le agradezco a Dios porque personalmente hablando, me quitó a mí lo egocéntrico, lo bruto, lo malo, lo ciego, lo muerto, para poderme dar vida. Creo esta palabra y creo que esta palabra será mi justificación y mi bendición para el tiempo venidero, para poder entrar a la eternidad. Jesús dijo que aquella generación se habían dado en su estilo de vida, obviamente, el lujo de desecharlo. Y no importa quién haya sido, ellos tenían sus propias objeciones. Aquí puede venir quien sea, y si tú no cambias la actitud de tu corazón, nadie podrá llegar adentro de tu vida. Tal vez ni aunque se parara Jesús mismo aquí y nos dijera a nosotros: todos ustedes no sirven para predicar, ninguno de ustedes. Pero la actitud está en el corazón. Esta es la palabra, amados hermanos. Hoy nosotros debemos de seguir creciendo para salvación. Cada vez más ir poniendo más segura nuestra vida en el Señor, no menos. El que tengas mucho tiempo no te garantiza nada si no haces nada. A tu fe le debes de añadir la virtud. Vea lo que dice la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pedro escribe en segunda de Pedro, en el capítulo número 1, añadir a vuestra fe la virtud, y al virtud conocimiento, y al conocimiento el dominio propio, y al dominio propio el amor fraternal. Cuando estas cosas hacemos, tenemos mejormente asegurado todo de la salvación que el Señor nos ha dado. Una puerta ancha, plena, amplia, abierta. Hoy yo quiero, hay necesidad de hacer cambios. Hay necesidad que la iglesia, en vez de ser cada día más ingenua, sea cada vez más capaz, sagaz, sabia, inteligente, osada para lo bueno, persistente para lo bueno. Y el que no tiene, amados hermanos, que vea que somos un pueblo que cree a Dios, que ama a Dios y que vive para Dios, y la alabanza es su nombre. Un día nosotros estaremos ante el Señor y allí también se nos va a decir. Hace días pasé yo por allá por Carson City, allá por Dayton, y pasé allá por otro lugar y luego miré Bunny Ranch, y yo sé lo que son esos lugares, yo sé. Y cuando pasé por ahí sentí tristeza en mi corazón, y manejando comencé a orar y le digo: Señor, sé que en ese lugar hay mujeres que se prostituyen, hay gente que vende sus cuerpos. Y le digo: te ruego, Padre maravilloso, que hoy en esta hora, en medio de cualquier acción en esos cuartos, en ese lugar, habla a la mente y al corazón, Señor, que alguien pueda escapar. Y seguí manejando. Y saben que el diablo se burló de mí como 5 minutos más antes. Me dijo: tú te estás quedando loco.
Dije, para ti estoy loco, ¿desde cuándo? Pero mis días son más cuerdos delante de Dios. No hago nada malo con pedir a Dios que salve a alguien. Hoy, amado hermano, si podemos orar por gente que no conocemos, más a ti que te conocemos, hoy puedes tú bendecir tu vida. O hoy puedes tener la actitud contenciosa, una actitud obviamente de rechazo, de autosuficiencia, como aquella generación. Pero hoy esta palabra está aquí para bendecirte a ti, como a nosotros, para justificarte y darte esperanza a ti, como nos la ha dado a nosotros. ¿Alguien cree esto conmigo en esta hora? ¿Sí? Siga adelante, amado hermano. Siga haciendo, pugne por lo bueno. Viva para Dios. Hoy nos queda un día menos a todos. Hoy vamos caminando hacia enfrente. Nosotros no somos de los que caminan para atrás. Pónganse de pie, por favor.